No hay que ser muy observador para darnos cuenta de que vivimos en una época caracterizada por la inmediatez y por la comodidad. Lo que quiero decir con esto es que tal parece que todas las cosas, o casi todas las cosas, han sido diseñadas para evitar el esfuerzo y para reducir el tiempo de espera. Hace apenas unas pocas décadas, viajar de un país a otro requería semanas de trayecto en barco. Hoy tomamos un avión y en pocas horas podemos estar en Europa, 8 o 9 horas, cómodamente sentados en un avión. Antes escribíamos cartas y esperábamos semanas a que llegara la respuesta. Hoy enviamos un mensaje de WhatsApp y si no nos responden a los 3 minutos nos impacientamos. Yo no digo que ninguna de esas cosas sea mala. No, hermanos, yo me alegro haber nacido en la época de los antibióticos, en la época de los aviones, en la época de la internet. Yo me alegro haber nacido en un tiempo como este, donde hay tantas cosas que nos facilitan la vida. Ahora, mis hermanos, cuidado, porque todas estas comodidades pueden convertirse en una trampa cuando comienzan a moldear la manera en que tú y yo concebimos la vida cristiana. Porque el problema no está en la tecnología, el problema no está en el confort, el problema está en tu corazón y en el mío. El problema está en el corazón. Alguien decía, el corazón del problema es el problema del corazón. Cuando comenzamos a dar por sentado que todo en la vida, incluyendo nuestro servicio al Señor, debe ser cómodo, sin riesgo, sin esfuerzo, mis hermanos, estamos en peligro espiritual. Cuando la prioridad ya no es obedecer a Dios, sino preservar nuestro estilo de vida, entonces algo anda mal, algo no está bien. El cristianismo que busca evitar toda incomodidad, toda renuncia, todo sacrificio, es un cristianismo estancado, es mera religiosidad sin poder. Sí, nos mantiene seguros, pero también sin hacer ningún impacto. Ese cristianismo no impacta al mundo. Y mis hermanos, esa no es la fotografía de la vida cristiana que Lucas nos presenta en el libro de los Hechos, y más particularmente en los capítulos 13 y 14 que comenzamos a estudiar la semana pasada. En estos 2 capítulos Lucas nos relata el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y una de las cosas que vemos en este viaje misionero es que ellos cosecharon muchos frutos y también mucha oposición. Mucho fruto, mucha oposición. En todo ese relato vemos un testimonio de perseverancia de los misioneros, pero sobre todas las cosas vemos un testimonio de la fidelidad de Dios. Acabamos de cantar grande, oh Señor, es tu fidelidad. Bueno, en esos 2 capítulos nosotros vemos un claro testimonio de la fidelidad de Dios, que no solo envía a los misioneros, sino que también los sostiene en el camino. Ahora, recuerden algo que hemos estado repitiendo una y otra vez a lo largo de esta serie. El libro de los Hechos no es simplemente un registro histórico de las cosas que ocurrieron con la iglesia del primer siglo. No. Es teología narrativa. ¿Qué es el libro de los Hechos? Es teología narrativa, es una ventana que el Espíritu Santo ha abierto para nosotros en la Escritura para mostrarnos cómo luce la vida cristiana práctica y cuál es el costo de las misiones y del discipulado. Y recuerden, hermanos, que la gran comisión del Señor Jesucristo es para todos nosotros.
En este libro nosotros vemos no solamente un retrato de la vida cristiana práctica, qué significa ser cristianos, simplemente cristianos, sino que también vemos cuál es el costo de la obra misionera, cuál es el costo del discipulado. Y hay al menos 4 enseñanzas sobre la obra misionera y de paso también sobre la gran comisión que Cristo nos encomendó a ti y a mí, aunque no vayamos al campo misionero. Hay 4 grandes enseñanzas que nosotros podemos extraer de Hechos 14 con respecto a la obra misionera y a la gran comisión en general. La primera enseñanza es que la misión avanza a pesar de la oposición. La misión avanza a pesar de la oposición. O si quieren ponerlo en palabras más simples, que nada ni nadie puede frenar la misión de Dios a través de la iglesia. Vean el capítulo 14, versículo 1. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pablo y Bernabé, dice el texto, salen de Antioquía de Pisidia, recuerdan, eso fue lo que vimos en el capítulo 13, y llegan a la ciudad de Iconio. A mí siempre me llama la atención, ya se los he dicho anteriormente, como Lucas relata esto con tan pocas palabras, pero no nos dice en el texto que de Antioquía de Pisidia a Iconio hay 145 kilómetros de distancia a pie, y no por carreteras como las que tenemos en el día de hoy. O sea, de nuevo, hermanos, salieron de Santo Domingo, llegaron a Puerto Plata, más o menos. Es la distancia. Y como era la costumbre de ellos, entran a la sinagoga y dice Lucas que predican el evangelio de tal manera que muchos judíos y aún gentiles creyeron en el Señor, se convierten al Señor. Pero Lucas nos dice también que no todos recibieron el evangelio con gozo, versículo 2. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigio por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Se dan cuenta, hermanos? El mismo evangelio que salva es un evangelio que divide. Hoy día todo el mundo está hablando de unidad, todo el mundo está hablando de unión, y aún el hecho de que Cristo vino al mundo a unirnos a todos como hermanos. No, Cristo vino al mundo a salvar y a dividir al mundo. Él mismo dice en Mateo capítulo 10, versículo 34, yo no vine para traer paz, yo vine a traer espada. Yo vine a poner disensión, aún del hombre contra su padre, de la hija contra su madre. Ahora, obviamente no es que Jesús promueva la violencia, pero mis hermanos, la verdad divide, incluso las familias. La verdad divide. ¿Saben por qué? Porque la luz incomoda a los que aman las tinieblas. La luz incomoda a los que aman las tinieblas. Así que cuando el evangelio es predicado fielmente, casi inevitablemente va a generar oposición, va a generar rechazo. Algunos van a creer, otros se van a oponer con hostilidad. Lo sorprendente de este relato es que Pablo y Bernabé no salen huyendo. ¿Se dieron cuenta? No salen corriendo. Dice Lucas en el versículo 2, en versículo 3, que con todo se quedaron allí mucho tiempo, predicando con valentía la palabra. Pablo y Bernabé sabían que el sufrimiento no es un obstáculo para el avance del evangelio. Todo lo contrario, es parte del plan. Voy a repetir eso otra vez, mis hermanos. El sufrimiento no es un obstáculo para el avance del reino de Dios. Eso es parte del plan. Ese es uno de los medios que Dios usa para mostrar la gloria de Cristo. Mira, mi hermano, cuando tú y yo sufrimos por causa del evangelio,
Y déjeme aclarar a qué yo me refiero sufrir, porque aquí probablemente ninguno va a ser quemado en una hoguera por causa del Señor. Pero cuando tú y yo sufrimos rechazo, cuando tú y yo somos ignorados, cuando tú y yo somos ridiculizados por causa del Evangelio, esa es una oportunidad que Dios nos está dando para decirle al mundo cuánto vale Cristo para nosotros, que Él es más valioso para ti y para mí que nuestra comodidad, que Él es más valioso para ti y para mí que el aplauso de los hombres. Es una oportunidad que Dios nos está dando. Cristo vale más que nuestra reputación. Mira, déjame decirte algo. Cuando tú le prediques el Evangelio a tus amigos, muchos van a pensar o que tú estás loco o que eres un imbécil. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI tú creas en estas tonterías que se revelan en la palabra de Dios? La gente va a creer que tú eres un idiota, y eso es parte del precio que tú y yo tenemos que pagar por causa de ser cristianos. No te tienen que apedrear, no tienen que quemarte en una hoguera, pero todos nosotros, si predicamos a Cristo fielmente, vamos a padecer persecución. Cristo no vino a traer paz, Él vino a traer espada. El Evangelio que salva divide. Sin embargo, llega un momento en que la oposición se vuelve tan violenta que Pablo y Bernabé se dan cuenta que quedarse en Iconio iba a ser contraproducente. Vean el versículo 5. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el Evangelio de Dios. Una vez más, Dios se vale de la persecución para expandir el Evangelio en todas estas ciudades enlistadas aquí, ciudades del Asia Menor, porque en vez de callarse la boca, Pablo y Bernabé siguieron predicando. Yo me imagino a algunos de nosotros, y me incluyo, tal vez considerando, ¿no será este un momento clave para volver a casa? No, ellos siguen predicando. Y yo supongo que Lucas incluye este detalle aquí, no solo para decirnos que nada puede frenar el Evangelio, sino también para darnos un ejemplo que tú y yo debemos imitar. Años más tarde, Pablo le escribe una carta a Timoteo que se leyó al principio de este servicio, en la que Pablo le dice: pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listras, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Pablo no solo esperaba que Timoteo imitara su ejemplo. Pablo le recuerda a Timoteo que la persecución no es una excepción en la vida cristiana. De hecho, ese texto concluye diciendo: escuchen, hermanos, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No solo los misioneros, no solo los pastores, no solo los evangelistas, todo el mundo que quiera, todo cristiano que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Esa es la norma. Tratar de ser fiel en un mundo dañado por el pecado siempre trae consecuencias. Y obviamente esa persecución no siempre tendrá la misma forma, no siempre tendrá la misma intensidad. Y en ese sentido debemos dar muchas gracias al Señor, hermano, porque nosotros vivimos en un país donde, como decía un hermano este miércoles, salieron a predicar. Por cierto, nos gozamos tanto este miércoles con los testimonios de hermanos que salieron a predicar a otros lugares. Y un hermano decía: todavía en nuestro país tú comienzas a predicar y la gente te quiere oír. Hay hermanos nuestros en Cristo que viven en lugares áridos, en desiertos espirituales, donde la gente no solo no quiere oír. Yo recuerdo cuando uno de nuestros pastores hace años atrás fue a China a entrenar pastores. Una de las cosas que le dijeron fue: mira, tienes que andar con tu pasaporte, porque tú no sabes el momento en que las autoridades van a venir sobre ti. Tienes que salir corriendo para el aeropuerto.
Hermanos, hay lugares donde predicar el evangelio, donde tener una Biblia es un delito. Gracias al Señor, nosotros no vivimos en esos lugares. Pero ¿saben qué? Aún en República Dominicana, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a sufrir por Cristo? ¿O estás tratando de construir una vida cristiana sin riesgo? Una vida cristiana exenta de rechazo. Los cristianos no buscamos el sufrimiento por sí mismo. No somos masoquistas religiosos. No, yo no quiero sufrir. Si alguien me preguntara, ¿tú quisieras morir en la hoguera por Jesús? No. Ahora, el día que me toque morir en la hoguera, me imagino que Dios me dará la gracia para soportar el fuego. Pero si tú me preguntas ahora mismo aquí con saco y corbata, con aire acondicionado, si yo quiero, no, yo no quiero eso. Los cristianos no andamos por la vida buscando sufrir, pero tampoco lo evitamos a toda costa, porque lo vemos como una oportunidad para mostrar que Cristo vale más que la aprobación de los hombres o la comodidad. Cristo vale más. Siguiendo con nuestro relato, Pablo y Bernabé salen de Iconio y parten hacia Listra, una ciudad con poca presencia judía, profundamente influenciada por el paganismo greco-romano. Y esto nos lleva a la segunda enseñanza de nuestro relato: la misión. Y recuerden, cuando oigas la misión, puedes también poner allí la gran comisión que Dios nos ha dado a ti y a mí. La misión confronta la cultura en vez de dejarse moldear por ella. La misión confronta la cultura en vez de dejarse moldear por ella. Vean el versículo 8. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, es decir, cojo de nacimiento, nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. ¿Recuerdan Hechos 3? Cuando Pedro y Juan estaban en la puerta de la Hermosa, lo mismo, el cojo se puso de pie y era un cojo de nacimiento. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo a Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros, guirnaldas a las puertas y querían ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Para poder entender lo que está pasando aquí, permítame compartir con ustedes una leyenda de aquella época. La relata de hecho Ovidio, el poeta romano, en su Metamorfosis, un libro que escribió el poeta Ovidio. Según esta leyenda, Zeus y Hermes descendieron a la región de Frigia. De paso, déjeme aclarar, Zeus y Hermes son los mismos que se mencionan aquí con otro nombre, Júpiter y Mercurio. ¿Ok? En el mundo greco-romano, no todos los dioses eran llamados con el mismo nombre, aunque eran el mismo Dios. Así que son los mismos dioses. Zeus y Hermes descendieron a la región de Frigia disfrazados de simples mortales en busca de hospitalidad. Y dice que van de casa en casa. Dice Ovidio que recorrieron 1000 casas, nadie le dio albergue excepto una parejita de ancianos campesinos. Y cuando finalmente Zeus y Hermes mostraron quiénes eran, recompensaron a los ancianos y destruyeron a los que le negaron la hospitalidad. Así que piensen en esta gente con esta leyenda en mente. Al ver el milagro del cojo que fue sanado, los ciudadanos de Listra pensaron que los dioses habían descendido a la tierra otra vez. Y temiendo repetir el error
de sus ancestros que no le dieron la bienvenida apropiadamente, ellos les dan una bienvenida extravagante y tratan de ofrecerles sacrificios. De paso, esto es religión en su forma más pura. Religión humana, obviamente, en su forma más pura. Miren, mis hermanos, todas las religiones, excepto el verdadero cristianismo, y subrayo verdadero cristianismo, porque dentro del mismo cristianismo hay sectas que no son cristianas, ¿ok? Pero todas las religiones del mundo, excepto el verdadero cristianismo, mueven al hombre a hacer obras, a hacer cosas para tratar de apaciguar a Dios, o en este caso a los dioses, o para ganarse el favor de los dioses. Solo el cristianismo, el verdadero cristianismo que proclama la justificación únicamente por la fe, solo por gracia, solo por Cristo, es a ese cristianismo que me estoy refiriendo, no a ningún otro. Solo el cristianismo promueve y predica que los creyentes no obedezcan a Dios ni traten de ganar el favor de Dios o ser aceptados por Dios, sino que el verdadero cristianismo promueve que nosotros respondamos con gratitud porque ya fuimos aceptados en Cristo de pura gracia. Hay personas que dicen, hay tantas religiones en el mundo. ¿Han oído eso? ¿Por qué tú crees que la tuya es la verdadera? No, mira, déjame decirte algo, mi amigo. Si tú tienes esa idea y estás aquí sentado en la mañana de hoy, hay solo dos religiones en el mundo, solo Dios, el cristianismo y todas las demás. Porque solamente el cristianismo predica salvación solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. El resto de las religiones que existen en el mundo son intentos humanos para ganarse el favor de Dios, y son religiones falsas, todas ellas. Ahí es donde el cristianismo o la misión confronta la cultura en vez de dejarse amoldar por ella. Por supuesto, en vez de aceptar la adoración, Pablo y Bernabé reaccionan profundamente indignados. Versículo 14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Deténganse un momento ahí, hermanos. Hoy día hay personas que dicen que los misioneros que enviamos para predicar el evangelio en otros lugares están haciendo daño, porque están cambiando la cultura de los indígenas. O sea, nosotros deberíamos dejar a la gente tal cual. Si adoran dioses, que adoren dioses. Si adoran un palo, que adoren un palo. Esto ha llegado tan lejos, que Jorge Bergoglio, recientemente fallecido, el Papa Francisco, llegó a decir en una ocasión que no importa lo que tú adores, si eres sincero serás salvo, porque en esa adoración sin saberlo estás adorando a Cristo encubiertamente. O sea, no importa si tú no estás creyendo directamente en Cristo, si tú eres sincero, si de corazón estás adorando en el contexto de tu religión, tú eres salvo porque la gracia de Cristo te cubre de manera
indirecta, y de esa forma nosotros podemos ser cristianos y al mismo tiempo respetar las religiones de los demás. Yo no sé cuántos de ustedes vieron en una entrevista que le hicieron a Carlos III, el rey ahora de Inglaterra, que él dijo que si lo elegían como rey, él iba a ser defensores de las fes. Déjeme explicar a qué yo me refiero. El rey de Inglaterra es la cabeza de la iglesia de Inglaterra, de la iglesia anglicana. Así que cuando el rey es elegido como rey, el príncipe de Gales es elegido como rey, él tiene que proclamar que va a ser un defensor de la fe. Pero como estamos viviendo en un mundo pluralista y no queremos ofender a nadie, y la misma Inglaterra, el Reino Unido, se ha convertido en un sancocho de religiones, ahora Carlos III dice: yo, si soy elegido como rey, seré un defensor de las fes, en plural. Y obviamente, hermanos, eso suena más lógico, eso suena más potable que el evangelio que tú y yo predicamos. Pero la verdadera misión confronta la cultura, hermanos, no se adapta a ella. Nosotros no tenemos que adaptarnos a la cultura del mundo para poder alcanzar al mundo. Tenemos que predicar el evangelio llanamente, tal cual Dios lo reveló en su palabra. Y ese evangelio dice que debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, excepto el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. No hay salvación, no hay otra puerta, no hay otro camino. Ese evangelio molesta, ese evangelio provoca rechazo, ese evangelio nos hace ver como personas de la edad media, pero ese es el evangelio que tú y yo tenemos que seguir predicando hasta que Jesucristo vuelva en gloria. La misión confronta la cultura, aunque caigamos mal. No se deja moldar por ella. Por otro lado, noten lo que Pablo dice aquí. Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. El gran apóstol Pablo. El evangelio, mis hermanos, no trata de engrandecer a sus mensajeros, sino al Salvador. El evangelio exalta al Salvador, no a los mensajeros. Y otra vez, esto es profundamente contracultural en nuestra época. Vivimos en una cultura de celebridades y lamentablemente incluso dentro de la iglesia de Cristo. Esta es una cultura de celebridades. Esta es una cultura de likes. Ministerios que giran más en torno a la figura de un hombre que al mensaje de una cruz, o de seguidores que veneran a sus líderes como si fueran semidioses. Miren, mis hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos respetar a nuestros pastores. La Biblia dice que nosotros debemos tener en alta estima a nuestros pastores, pero los pastores son cristianos comunes y corrientes que tienen otro oficio dentro de la iglesia. No son celebridades, no pertenecen a una élite super espiritual. Yo quisiera poner este texto en pantallas bien grandes afuera de alguna de las iglesias de la prosperidad. Hace unos años estaba en Colombia y cuando terminó la conferencia unos hermanos me dijeron: pastor, ¿usted nos permite que nos tomemos una foto? Y bueno, dice, bueno, está bien. Nos tomamos la foto, todo el mundo, vengan aquí, una foto normal. El pastor de ese grupo vino donde mí y me dijo: pastor, usted no sabe lo que significa para estos hermanos haberse tomado esa foto. Porque nosotros venimos de una iglesia donde el pastor tenía guardaespaldas, donde no permitía que la gente los tocara porque le salía el poder. Wow. Increíble.
De verdad, mi hermano, a veces en algunas iglesias, yo le diría neoevangélicas, porque si fueran evangélicas de verdad, creerían en lo que dice la palabra, pero en algunas iglesias neoevangélicas, uno escucha cada locura. No, el evangelio no es una plataforma para proyectarnos a nosotros mismos. El evangelio es una cruz para morir a nosotros mismos. Es muy diferente. Incluyendo a los pastores, o comenzando por los pastores. Así que en vez de dejarse endulzar por la admiración de la multitud, ¿qué hace Pablo? Bueno, desviar inmediatamente la atención hacia el único Dios vivo y verdadero. Vean otra vez el versículo 15 al final. Que os volváis de estas cosas vanas al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien, dando lluvias del cielo, estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. La forma en que Pablo predicaba es interesante, porque cuando Pablo le predicaba a una audiencia judía, ¿qué hacía Pablo? Citarle la Biblia. Pero recuerden que Pablo está aquí hablando con un grupo de paganos. Así que en vez de citarle la revelación especial de Dios, ¿qué hace Pablo? Comenzar por la revelación general. Pablo comienza su mensaje apuntando hacia todas esas manifestaciones de la bondad de Dios que ellos habían experimentado un montón de veces. La lluvia, las estaciones, la comida, incluso la alegría. ¿Se dieron cuenta? La alegría. Es como si Pablo les estuviera diciendo: ustedes ya conocen la bondad de Dios, pero no conocen al Dios de la bondad. Ustedes ya conocen la bondad de Dios, ustedes han experimentado la bondad de Dios, pero no conocen al Dios que está detrás de esas bondades. Pablo está conectando aquí con su audiencia desde la revelación general para llevarlos al arrepentimiento. Y de paso, mis hermanos, esta es una buena estrategia evangelística y apologética. Nosotros vivimos en una época cada vez más secularizada, donde la gente está cada vez más ignorante de lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, esta es una época donde la gente no niega la belleza, donde la gente no niega la bondad, o donde la gente no niega la moralidad. Lo que la gente niega es que Dios tenga que ver con todo eso, que Dios esté conectado con la belleza, con la bondad, con la moralidad. Así que nosotros podemos conectar eso que la gente cree y de ahí llevarlos a Dios. ¿Saben por qué? Porque negar la conexión de Dios con la belleza, con la bondad, con la moralidad es completamente absurdo. Déjenme explicar eso. Miren, si el universo es producto de un accidente, la evolución casual, millones y millones de años, las cosas simplemente son como son. La belleza, la bondad, la moralidad no tienen significado en un mundo sin Dios. Déjame explicártelo de una manera sencilla. Si entras a una habitación y ves de repente sobre la mesa una carta escrita, dirigida directamente a ti, firmada, llena de expresiones de cariño, sería absurdo pensar que esa carta se escribió sola, ¿no es así? Es como decir: qué curioso, parece que el viento entró por la ventana, volteó el tintero y salió esa carta. No, eso no tiene ningún sentido. Bueno, así de absurdo es mirar las cosas buenas de este mundo, la lluvia que produce, que hace fructificar la tierra, el sabor de una fruta, la belleza de un atardecer, la alegría que sentimos en medio de nuestra familia o con los amigos y un montón de otras cosas disfrutables, y pensar que todo eso es producto del azar, de la casualidad. Es como encontrar una carta de amor dirigida a ti y pensar que nadie la escribió. Creo que fue Chesterton, un escritor y pensador inglés,
que dijo en una ocasión que el momento más embarazoso para un ateo es ver un atardecer y no tener a quien agradecérselo. Qué embarazoso es eso. Ver un atardecer y decir, wow, la madre naturaleza. La belleza, la bondad, la alegría no se explican por sí mismas. Lo que Pablo está diciendo es que todas esas cosas apuntan hacia un Dios personal, sabio, bueno, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nunca había dejado de hacerles bien. Dios nunca había dejado de hablarles, dice Pablo. Solo que ustedes no estaban escuchando. Lo mismo que pasa con mucha gente en el día de hoy. Dios sigue hablando a través de su creación, pero la gente no quiere oír. Esta es una invitación a ver el mundo como lo que realmente es. ¿Saben lo que es el mundo? Es un libro. La creación es un libro en el que Dios revela su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. Mis hermanos, mis amigos que están aquí, la creación es un libro que nos habla del Dios que lo creó. Pero la gente no quiere entender. No es que el libro sea difícil de interpretar. Es que no me gusta lo que el libro me dice. Que ese Dios es soberano y que yo tengo que someterme a Él. Pero la gente es muy voluble. La gente cambia rápidamente de la adoración al aborrecimiento. Vean el versículo 19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos los rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. El mismo hombre que había sido venerado como un dios, ahora es tratado como una basura. Y esto nos enseña algo sumamente importante. Mira, mi hermano, mi hermana, si vivimos para la aprobación de los hombres, seremos esclavos de la inconsistencia humana. Porque la misma persona que hoy te aplaude y te aprueba, mañana te odia. Pero si estamos arraigados en el Evangelio y nuestra identidad está en Cristo, somos libres. Somos libres de amar, somos libres de servir, somos libres de sufrir sin amargura. Porque sabemos que lo que nos define no es ni la aprobación ni el rechazo de los hombres. Como tal vez estabas pensando en la cuenta que tienes que pagar mañana, déjame repetirte eso. Lo que nos define no es la aprobación o el rechazo de los hombres. Lo que nos define es nuestra unión con Jesucristo. Nuestra unión con Cristo. Pablo es apedreado, dejado por muerto fuera de la ciudad, socorrido por los hermanos. ¿Y saben lo que hizo? Volver a Listra. ¿Se dieron cuenta? En la misma ciudad que lo habían apedreado, Pablo vuelve a Listra. Ahora, Pablo no era un imprudente. Él y Bernabé supieron discernir. Recuerdan en Iconio cuando era el momento de abandonar la ciudad. Pero su fe descansaba en algo más firme y poderoso que la aprobación humana o su comodidad. Una nota interesante es que a pesar de que a Pablo y a Bernabé le fue tan mal en Listra, seguimos leyendo Hechos. Llegamos a Hechos 16 y encontramos que hubo una familia que se convirtió en Listra. Y ustedes la conocen muy bien. Una mujer llamada Loida, otra mujer llamada Eunice, y el hijo y el nieto de estas dos mujeres, Timoteo. Timoteo, Loida y Eunice se convirtieron en Listra. Así que si no hubo otro fruto, y lo hubo porque dice que Pablo fue socorrido por los hermanos, pero si no hubo otro fruto, el apedreamiento de Listra valió la pena. Al día siguiente salen de Listra hacia Derbe
y de allí hacia las otras ciudades que ya habían visitado antes en el viaje misionero. Lo que nos lleva a la tercera enseñanza de este relato, y es que la misión tiene como meta fortalecer a los creyentes y establecer iglesias locales. La misión tiene como meta fortalecer a los creyentes y establecer iglesias locales. En otras palabras, no se trata simplemente de hacer convertidos, cada uno, ¿verdad?, andando por su lado. Hoy se avisó que vamos a bautizar, si no hay objeción, algunos hermanos que pidieron ser bautizados. Hay 2 hermanos que fueron recibidos en la membresía en el día de hoy. ¿Saben por qué hacemos eso, amigos que nos visitan? Porque los cristianos no andan solos. El cristianismo no se inventó para el llanero solitario. Cristo vino a fundar iglesias locales. Y esa es la meta de la misión. Vean el versículo 20 en la mitad. Al día siguiente partió con Bernabé a Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Y de nuevo me llama poderosamente la atención lo fácil que Lucas dice eso. Miren, hermanos, Pablo y Bernabé hubieran podido tomar una ruta directa hacia Antioquía, la iglesia que los envió originalmente, pero en vez de hacer eso, ellos deciden visitar las iglesias por las que han pasado ya, en las que han recibido rechazo, los expulsaron, los apedrearon. Pero no solamente eso. ¿Saben lo que eso significa en términos de distancia? Le añadieron al viaje 400 kilómetros más. ¿Ven por qué yo les decía al principio que la comodidad puede ser una trampa? De verdad, ¿qué hubieras hecho tú? ¿O qué hubiera hecho yo? Miren, eso es como ir de aquí a Dajabón a pie. Le añadieron 400 kilómetros más. Y repito, para cruzar por las mismas ciudades donde habían sido calumniados, donde habían sido expulsados, donde habían sido apedreados. ¿Y saben por qué lo hicieron? Bueno, por 2 razones. En primer lugar, porque ellos querían animar a estos discípulos a permanecer en la fe. La permanencia de estos discípulos, la fortaleza de estos discípulos en la fe era más importante para Pablo y Bernabé que su comodidad, obviamente. Versículo 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es evidente que Pablo y Bernabé no quieren dorarle la píldora a estos nuevos cristianos. Lo primero que hicieron fue enseñarles una sana teología del sufrimiento. Se habla mucho de esta generación de cristal. Los muchachos de hoy no quieren sufrir, ni los adultos tampoco. Parece que de repente todos somos de cristal. Mis hermanos, lo que este pasaje nos enseña claramente es que para ti y para mí la iglesia de Cristo debe ser tan importante que no importa el sacrificio que tengamos que hacer por amor a la iglesia, porque fue por esa iglesia que Jesucristo murió. No, yo no creo que solamente los jóvenes pertenecen a la generación de cristal. Yo creo que ahora todos nos convertimos en cristales. Todo es un trauma, todo nos frustra, todo nos agobia. ¿Tú puedes creer que salimos a tal país y el vuelo se retrasó 2 horas? ¡Wow! ¡Qué tragedia! ¿Cómo sobreviviste a eso? ¡Qué trauma!
Miren, mis hermanos, el sufrimiento no es opcional en la vida cristiana, eso viene en el paquete. ¿Qué dice Pablo? Es necesario, no es opcional, no es, ¿qué quiere? ¿Plan B, plan A? No hay plan B, plan A, es solamente el plan A, es necesario. Porque eso es una evidencia de que realmente vamos camino al cielo, de que realmente vamos por el camino que transitó Jesús. Ese camino pasa primero por la cruz y después llega a la gloria. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8:17? Que somos coherederos con Cristo. ¡Qué glorioso! Si en verdad padecemos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Y cuidado, lo que Pablo está diciendo aquí no es que nos ganamos la gloria por medio del sufrimiento. No es que si sufres lo suficiente te ganas el cielo. No, esa no es la lógica del Evangelio. Pero si estamos unidos a ese Cristo que murió en una cruz, que fue rechazado, maltratado, vilipendiado, escupido, no podemos compartir su gloria sin compartir su sufrimiento. No se puede, ese cristianismo no existe. No, en el camino que conduce a la gloria, la cruz precede a la corona y la humillación al trono. Miren, hermanos, ocultar esa realidad de la vida cristiana es peligroso. ¿Saben por qué? Porque los creyentes no sabrán cómo interpretar la actuación de Dios cuando se encuentren con el dolor cara a cara. No van a saber, no tienen una teología correcta del sufrimiento. Esa enseñanza es diabólica y es peligrosa. Lo segundo que ellos querían hacer era establecer en cada iglesia un liderazgo piadoso y competente. Versículo 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Se dieron cuenta? No uno por iglesia, sino una pluralidad de pastores en cada iglesia. ¿Se dieron cuenta? Versículo 23. Miren, no hay un solo ejemplo en el Nuevo Testamento, un solo ejemplo en el que haya una iglesia local gobernada por un solo pastor. La pluralidad de pastores es del diseño de Dios para proteger y edificar a su pueblo. Por supuesto, sabemos, porque no quiero que alguien escuche este sermón por ahí grabado y le venga una carga de conciencia a iglesia donde hay un solo pastor porque no hay otro. Sencillamente porque no pueden fabricar pastores. Y eso lo entendemos. Pero lo que estoy diciendo es que toda iglesia debe aspirar a tener una pluralidad de pastores. Cuando una sola persona carga con el liderazgo de la iglesia, pueden pasar varias cosas. La iglesia puede quedar expuesta al autoritarismo de ese hombre, si se debía, al desequilibrio de perspectivas o al agotamiento del pastor. ¿Saben que la mayor causa de renuncia de los pastores en Estados Unidos, donde llevan estadísticas, la mayor causa de renuncia de los pastores es el agotamiento? No es la inmoralidad sexual, es que salen quemados del ministerio. Una pluralidad de pastores es una bendición, porque nos compartimos la responsabilidad. La iglesia se fortalece y los mismos pastores son protegidos y cuidados por los otros pastores. De paso, déjeme decir esto muy claramente: en iglesia bíblica del Señor Jesucristo no hay ningún pastor que esté por encima de los demás pastores, ninguno. Porque no solo creemos en la pluralidad, sino también en la paridad pastoral. Pluralidad, paridad. Una iglesia sin pastores es una iglesia vulnerable. Pero una iglesia liderada por un grupo de hombres que reflejan el corazón de Cristo es una congregación en camino hacia la madurez. Alguien decía, para que los grupos sean bien dirigidos necesitan tener dirigentes. ¿No es así? Y de nuevo noten el énfasis en el ayuno y la oración. Los encomendaron con ayuno y oración.
Mis hermanos, oren por sus pastores. No confíen tanto en sus pastores. Eso, el domingo él viene con el mensaje y lo predica. Mi hermano querido, no confíes en tanto en tus pastores que dejes de orar por ellos. En 8 de las 13 cartas que escribió Pablo, le pide a las iglesias, oren por mí. No, el ministerio no se puede llevar a cabo sin oración. Finalmente, Pablo y Bernabé emprenden el camino de regreso a la iglesia local que los envió. Y cuando regresan a Antioquía, lo primero que hacen es rendirle cuentas a la iglesia que los envió. Vean el versículo 25. Y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Talía. De allí embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Esto nos enseña, en cuarto y último lugar, y muy brevemente, que la misión glorifica a Dios a través del fruto de la iglesia. La misión glorifica a Dios a través del fruto de la iglesia. ¿Se dieron cuenta que Pablo y Bernabé no se atribuyeron los frutos que cosecharon en el viaje? O sea, ellos no regresan a Antioquía proyectando una imagen heroica, y hubieran podido hacerlo. Aquí estamos, Bernabé y yo, acabaditos de apedrear. No. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ellos reconocen que ha sido Dios el que ha abierto puertas para predicar el evangelio a los gentiles, que ha sido Dios quien sostuvo sus vidas en medio de tanta oposición. ¿Recuerdan 2 Timoteo? ¿Cuántas tribulaciones sufrí y de todas ellas me libró el Señor? Ellos reconocen que ha sido Dios el que salvó a los pecadores. Ellos reconocen que ha sido Dios el que levantó iglesias. Es Dios, Dios, Dios. Ellos habían sido encomendados a la gracia de Dios, versículo 26. Y ahora regresan dando testimonio de todo lo que la gracia de Dios había hecho con ellos y a través de ellos. Eso es lo que vemos, mis hermanos, en Hechos 13 y 14. ¿Es dura la obra del Señor? Sí, es dura la obra del Señor. Pero al final de cuentas, es Dios que sostiene a sus pastores y misioneros. Es Dios que hace fructificar la labor de ellos. Es Dios el que va a bendecir tu trabajo, mi hermano y mi hermana, cuando estemos haciendo discípulos. Es Dios. Ellos pusieron el sudor, las lágrimas, pero fue Dios el que produjo el fruto. Así que al final del día la gloria no es para los misioneros, es para el Dios que envía y sostiene. Mis hermanos, en conclusión, Hechos 14 no es una historia de superhombres. Es una historia sobre hombres ordinarios sostenidos por una gracia extraordinaria. Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu, lo vimos la semana pasada. Enfrentaron toda clase de oposición, pero nunca retrocedieron. Porque no dependían de su fuerza, dependían de la fidelidad de Dios. Y tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo. La fe es aquella que sigue confiando en Dios aunque la vida duela. Hemos dicho muchas veces que el problema nuestro no está en creer, es en seguir creyendo. Sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Es seguir creyendo. La fe verdadera sigue confiando en Dios, aunque la vida duela. Es una fe que insiste, es una fe que proclama el evangelio, es una fe que edifica a otros. En otras palabras, es una fe, escuchen esto mis hermanos, es una fe
que descansa en Cristo y comparte a Cristo. Ahora, como todos llevamos dentro un legalista, déjeme añadir una nota aquí. Mira, mi hermano, mi hermana, lo que debe impulsarnos a evangelizar o a discipular a otros a pesar del rechazo, a pesar de la oposición, no es la culpa. No es la culpa ni la presión emocional de sentir que nunca haces lo suficiente. Y yo supongo que todos los cristianos aquí saben de lo que yo estoy hablando, porque nos sentimos así. Pero eso no es lo que te va a motivar. Ese tipo de motivación lo que produce en el creyente es fatiga y frustración. Porque no importa lo que hagamos, siempre será insuficiente. No, lo que verdaderamente transforma y mueve al cristiano es el Evangelio. Es el Evangelio. La convicción cada vez más profunda de que Cristo es glorioso y que lo que ya hemos recibido de Él de pura gracia es tan sobreabundante y tan supremamente importante que no podemos hacer otra cosa que compartir el Evangelio con otros, creyentes e incrédulos. Así que, mi hermano, si tú has perdido el gozo del servicio, no te latigues con el látigo del deber. Así como los monjes de la Edad Media se fustigaban así con un látigo, algunos cristianos hoy se latigan con el látigo del deber. Tienes que salir a predicar. No, mi hermano. Mira de nuevo la gloria de Jesucristo. Mira de nuevo su cruz y lo que Él compró para ti en esa cruz. Mi hermano, mira de nuevo su gracia. Esa es la fuerza que renueva el alma, que enciende de nuevo la pasión, que nos impulsa a vivir para Él y a gastar nuestras vidas por su causa. Es el Evangelio, es la gloria, la hermosura, la majestad de nuestro precioso Señor y Salvador. No hay otra cosa. Y si tú estás aquí hoy y todavía no has creído en Cristo, permíteme decirte una cosa más y termino. La razón por la que los cristianos predican el Evangelio y están dispuestos a enfrentar toda oposición y rechazo no es por masoquismo religioso, es porque entendemos lo que está en juego. Mi amigo, Cristo vino al mundo para salvar a los perdidos porque no había otra forma de salvarlos. Este es un mensaje de vida o muerte, mi amigo. Tu alma es eterna y tu mayor necesidad no es alcanzar el éxito, no es tener salud, no es tener una vida estable. No, tu mayor necesidad es reconciliarte con el Dios que te creó y ante el cual comparecerás algún día para darle cuentas. Pero ese Dios en su misericordia envió a su Hijo a vivir la vida perfecta que ni tú, ni yo, ni nadie ha vivido jamás, ni podrá vivir jamás, y a morir la muerte que tú y yo merecíamos morir por nuestros pecados. Y lo que Él requiere de ti en el Evangelio es que te arrepientas y confíes únicamente en Cristo como tu Señor y Salvador. Dios promete en el Evangelio perdón, reconciliación y vida eterna para todo aquel que se arrepiente y cree. Así que, mi amigo, no lo pospongas, no lo ignores, no te conformes con escuchar. Responde, cree y arrepiéntete ahora. Y cuando lo hagas, cuando confíes en Jesús y conozcas a Jesús, descubrirás por qué los cristianos estamos dispuestos a ir hasta lo último de la tierra, a pesar del sufrimiento, las dificultades y el rechazo, para que otros también puedan oír, creer y vivir, verdaderamente vivir.